Saludos cordiales y bienvenidos a la semana más de clases 23 de enero del 2020. La unidad educativa particular a distancia les pide la más cordial bienvenida y les invita a participar de esta clase. Iniciamos con el pensamiento positivo que menciona: nadie encuentra su camino sin haberse perdido varias veces. En realidad, al llegar a un objetivo nos implica el equivocarnos, el intentarlo, retroceder, el caer, el levantarnos. Es un proceso del cual tenemos que sentirnos orgullosos, porque eso es lo que nos acerca cada vez más a nuestro objetivo cumplido. Bien. En el caso de la clase de hoy día tenemos el tema expresión oral. La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. O sea, es la forma de expresar sin barreras lo que se piensa, claro, sin excederse ni dañar a terceras personas. Ojo, la expresión oral, comunicarse oralmente con efectividad, forma sin barreras de decir lo que se piensa, pero sin excederse ni dañar a terceras personas. Saber expresarse oralmente ha sido desde la antigüedad una de las actividades centrales de la vida en sociedad. ¿Okay? Ventajosamente, el habla nos permite llegar a muchas personas y estar en contacto con la sociedad. Sabemos que dependemos de un grupo social para seguir viviendo también. La expresión oral, ¿cuál es su finalidad? Sirve como instrumento para comunicar sobre procesos, objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su significación final. La expresión oral tiene mucho más recursos que sencillamente el habla. El habla es solamente la forma de expresarse, la forma de sacar el idioma hacia el exterior. Pero la expresión oral viene con los siguientes elementos. ¿Cuáles son algunos aspectos que deben observarse con mucha atención? Primero, la voz. La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. La forma como usted modula la voz, la forma como usted hace ciertas inflexiones para hacer un asombro, algo triste, algo feliz, algo emocionado, tiene mucho que ver en la forma de expresarse. Otra es la postura. Es necesario que el orador establezca una cercanía con su auditorio. Por eso debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo. Antes de que estar acartonado, sencillamente tiene una actitud de maestro del año 1800, tenemos que buscar la manera de acercarnos al auditorio, a las personas que nos están escuchando. La mirada. De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia se sienta acogida. Si usted está mirando por otro lado y no le presta atención a las personas, obviamente no va a haber acogida. La dicción. Como se dijo anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es necesaria para la comprensión del mensaje. Si yo estoy hablando entrecortado, me como letras y sencillamente trato de esa manera de expresar, no voy a lograr llegar a las personas porque van a decir: no lo entendí. Estructura del mensaje. Es forzoso planear con anterioridad lo que se va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar. El mensaje debe estar bien elaborado. Si usted tiene listo un discurso para ciertas cosas, una tarea, una exposición, tiene que estar preparado y no improvisar. Vocabulario. Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Aquí viene la parte de la adecuación, dependiendo a qué tipo de público o de personas nos vamos a dirigir. Los gestos. Mehrabian calculó que el 55% de lo que se comunica se hace mediante gestos. Muchas veces un gesto dice más que 1000 palabras. El cuerpo.
Es importante, sobre todo, no mantener los brazos pegados al cuerpo cruzado de esta manera, porque de esta forma estoy como creando cierto rechazo a lo que se nos va a dar. Estoy creando cierta como rebeldía o insignificancia a lo que la otra persona puede decir. La expresión oral está conformada por 9 cualidades interesantes que son la dicción, fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, movimientos corporales y gesticulación, y aparte del vocabulario. Analicemos una a una. La dicción es la forma de emplear las palabras para formar oraciones, ya sea de forma hablada o escrita. Se habla de buena dicción cuando el empleo de dichas palabras es correcto y acertado en el idioma al que éstas pertenecen. La fluidez es la capacidad de las personas de expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma materno como en una segunda lengua. Esto permite que el hablante se desenvuelva de una manera locuaz, rápida y fluida. Claro, el volumen, el tono de voz con que digamos las palabras deben de ser entendidas por el oyente. Si hacemos demasiado estridente y gritamos, no va a ser apreciado. De la misma manera, si utilizamos un tono muy bajo de voz. El ritmo es el resultado de toda sucesión periódica de elementos marcados y no marcados por algún rasgo contractivo, acento, cantidad silábica, timbre, esquema tonal, cuya recurrencia ordena el discurso. Por ejemplo, hay muchas personas que utilizan un dialecto diferente, entonces el ritmo va a ser a forma de su dialecto, que para algunos será fácil de captar, para otros no. Para quienes será más fácil de captar, los que han vivido en su mismo círculo. Entonces hay que tener cuidado también con esto. En la claridad se exponen ideas concretas y definidas, con frases bien construidos y terminología común y al alcance de los destinatarios. Si yo quiero ser claro, tengo que utilizar las palabras que las personas que las van a receptar las puedan comprender. Si hay que emplear palabras que puedan presentar dudas a la persona que nos esté escuchando, mejor es detenernos, explicarlas para que ellos las puedan comprender. Coherencia. Deben construirse los mensajes de forma lógica, encadenando ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que son opiniones, sean del orador o de otras personas. Siempre hay que ser coherentes en lo que uno va a hablar y que hay una secuencia lógica de la información. Bien, tenemos finalmente algunas características del comportamiento de un buen comunicador, que tiene que ver mucho con la expresión oral. Lo que hace por una parte un buen oyente y lo que hace por otra parte un buen hablante. Primero, el buen oyente adopta una actitud activa, se interesa, mira o interactúa con el orador y lo respeta, intenta ser objetivo, escucha lo que dice, conecta con la intención del emisor, aunque con espíritu crítico, descubre las ideas principales y secundarias y las jerarquiza, quiere decir que va ordenando en orden de importancia, descubre las intenciones, encuentra cuál es el verdadero objetivo de la persona que está hablando, valora lo escuchado, aprecia la intervención de la persona que habla, reacciona positivamente al mensaje, maneja los turnos, respeta el turno para hablar. En el caso del buen hablante, tiene en cuenta la audiencia y su relación con el tema. Tiene que estar enfocado a quién voy a dirigir estas palabras. ¿Me van a captar? Correcto. Planifica un discurso. No se lanza a dar un discurso por darlo. Lo esquematiza y lo bosqueja. Centra el tema y adecua el tono. Voy a hablar de cosas gratas, pues voy a utilizar un tono agradable. Voy a hablar de cosas tristes, voy a utilizar un tono que vaya de acorde con eso. Respeta los principios de textualidad. Si voy a expresarme, tengo que referirme de acuerdo a lo que he planeado, porque sé que eso va a hacer llegar el mensaje a las personas. Cuida los principios de cooperación comunicativa. Es importante que todos puedan compartir o expresarse. No voy a atropellar con mis palabras pensando que todo el mundo tiene que aceptar lo que yo estoy diciendo. Tiene que tener prudencia para ver si alguna persona no va a verse afectada. Cuida la imagen propia, los gestos y todos aquellos signos que formen el discurso. Tiene que verse bien, con una buena vestimenta, con una buena forma, una buena postura y los gestos que no sean repetitivos. Observa las reacciones de la audiencia. No solo se limita a hablar y hablar y hablar como que si
estuviera hablando a personas que no entienden. Tiene que hablar y ver qué reacción tiene una persona, si alguien asiente con la cabeza, si alguien duda, qué es lo que está pasando con la gente que le está escuchando. Es ético y sincero. Cuando la persona habla, tiene que ser ético y respetar con sus palabras a los demás. Evita los monocordes. Sencillamente es lo que yo creo, lo que yo pienso es suficiente. No, hay oportunidad para expresarse de todo con el respeto y tolerancia necesario. Cuida los principios de cortesía. Saluda, se dirige con amabilidad. Estas son algunas de las características entre un buen oyente y un buen hablador. Bien, al final usted va a contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es expresión oral? Segundo, ¿cuál es la función de la expresión oral? ¿Cuáles son los aspectos que deben considerarse en la expresión oral? Escriba 4 de las cualidades de la expresión oral. Y finalmente, mencione 3 diferencias entre un buen oyente y un buen hablante. Ese es el trabajo para ustedes. Recuerden, pueden presentarlo a mano, pueden presentarlo en digital, el formato es indistinto. Si hay algún problema con la plataforma, no olviden, envíenlo a través del WhatsApp personal, a mi número personal, para poderles registrar y revisar. Igual les animo a que se sigan manteniendo al día con las pensiones. La ayuda que se está prestando y el servicio educativo que se está dando es muy bueno y es sencillamente preparado para ustedes. Si ustedes tienen alguna dificultad, algún problema que necesiten resolver, no duden en acudir a las oficinas o escribirme también para que por este medio poder gestionar cuál es su inconveniente y solucionarlo. Por mi parte, pues no queda más que despedirme y desearles un excelente fin de semana. Que tengan muy buen día.